estos, hermanos, versículos constituyen el comienzo de uno de los pasajes más, pero más emblemáticos de los evangelios, ya que este sermón de nuestro Señor ocasionó mucha polémica y muchos malentendidos. Por un lado, hermanos, debemos entonces de observar en estos versículos la ignorancia espiritual y la incredulidad del hombre natural cuando el Señor pidió a sus oyentes que trabajaran por la comida que a vida eterna permanece. Ellos inmediatamente empezaron a pensar que podían llevar a cabo el bien que podían realizar por su propia cuenta o obras. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué podemos hacer? Ellos, mis hermanos, solo pensaban en hacer y más hacer. Esto era lo que ellos tenían anclados prácticamente en su mente. Y cuando el Señor entonces les dice que fue enviado por Dios y la gran necesidad de creer en Él, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo acosan entonces con preguntas. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Muéstranos esa señal. Para desgracia, la torpeza, los perjuicios del hombre y su incredulidad en las cuestiones espirituales, mis hermanos, esto no tiene límites. Tanto así que nuestro Salvador le causó, mis hermanos, asombro, pero asombro en la incredulidad de ellos. No lo digo yo, lo dice, mis hermanos, la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice Marcos 6:6. Le causó asombro a nuestro Señor la incredulidad de ellos. Dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mis hermanos, y eso es muy bueno que nosotros constantemente lo estemos recordando, porque si a nuestro Señor le causó asombro, ¿qué podemos entonces esperar nosotros cuando compartimos a otros del Evangelio? Hermano, pero esto no nos debe desanimar, ni mucho menos desanimarnos cada día más y más. No debemos, mis hermanos, ni quejarnos cuando no crean en nuestra palabra. Recordemos que nuestro esfuerzo, mis hermanos, no son en vano, no son en vano, ya que esta fue la misma copa de la que tuvo que beber nuestro Señor. Y como Él, debemos seguir trabajando hacia el mundo a través del Evangelio. Y lo debemos de hacer pacientemente, mis hermanos. Siempre nos vamos a encontrar con personas así, como estos judíos. Pero el ejemplo del Señor fue algo increíble. Pacientemente lo fue llevando a lo que realmente Él quería. Y esto ellos ni siquiera creyeron en Él. Siendo un maestro tan perfecto y claro como lo era el Señor Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué derecho tenemos a sorprendernos de que los hombres no nos crean? No nos debemos sorprender. ¿Qué derecho tenemos nosotros a sorprendernos por eso? No. El mismo Señor sí quedó sorprendido, como lo dice la palabra de Dios, pero Él, vuelvo y digo, lo llevó hasta lograr el objetivo que realmente Él quería. El creyente debe tener estas cosas en mente y así ahorrará amargas decepciones. Debemos de tener bien en claro lo que debemos esperar nosotros del hombre. Pero por otro lado, en estos versículos debemos observar la elevada honra que deposita Cristo en la fe en Él. La honra que dice Cristo en la fe de Él. Miremos lo que nos dice el versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos para poner,
¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Recordemos que los hombres, mis hermanos, que están hablando aquí con Jesús, eran hombres a los que nuestro Señor había alimentado milagrosamente el día que anterior, y a los que acababa de recalcar la importancia suprema de buscar alimento y satisfacer ese alimento, pero para satisfacer su alma, no el cuerpo, para satisfacer su alma. Jesús les había recalcado esto. Y es increíble ver cómo estos hombres realmente habían visto los milagros y señales que el Mesías hacía. Por lo tanto, eran judíos en un estado de gran ignorancia y oscuridad espiritual. Sin embargo, nuestro Señor es condescendiente y paciente y va a sostener una larga conversación con ellos. Esto es un gran ejemplo, no solamente para los pastores, sino también para todo creyente, el cual debe de hablar y tener paciencia, sabiduría y fe con las personas más ignorantes que están en tinieblas y enseñarles lo que es realmente el evangelio. Mire la pregunta que hacen ellos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Ellos solamente están pensando en obras de la ley y confiaban en tales obras como las venían haciendo durante muchos años. Aunque aparentemente se ven interesados e impresionados, pero hay una realidad. Ellos están en tinieblas con respecto al camino del cielo, mis hermanos. Ellos sienten que se encuentran en el camino equivocado y que deberían que entonces hacer algo. Pero lo que no saben ellos qué tenían que hacer. Por eso le dicen a Jesús, ¿qué debemos nosotros de hacer? Su única idea es lo que venían haciendo durante muchos años. Bajar las palabras del Señor al nivel de ¿qué? De ellos, de su costumbre, de lo que venían viviendo durante muchos años. Hermano, y esto es típico del hombre que natural. Típico. O el hombre que no tiene a Cristo en su corazón, o el hombre que no ha nacido de nuevo, y es buscar la justificación por medio de obras. ¿Para qué? Para agradar a Dios y comprar el camino al cielo. Y si esto es así, yo le hago una pregunta que también yo me hice. Entonces, ¿cómo puede ser cierto que el hombre puede ser salvo solamente por gracia? Y eso nosotros debemos de tener en cuenta. El hombre es salvo solamente por la gracia. La gracia es un regalo de Dios. ¿Para qué? Para el hombre. Un gran regalo. Ellos no habían entendido que la vida eterna es un regalo. Un don que Dios da al que cree. Es que la palabra aquí, mis hermanos, y la dije la semana pasada, es al que cree. Al que cree. ¿En quién? En el Salvador. Adquirir la salvación por esfuerzo propio era la enseñanza que ellos habían recibido durante muchos años. La idea de la pregunta de ellos prácticamente viene a ser esta. Este mandato que nos está dando de trabajar u obrar por el alimento que perdura es ideal. Esto está en nuestra conciencia. Esto está en nuestra mente. Claro que nosotros admitimos que debemos de hacer algo. Pero ahora dinos, ¿qué es lo que debemos hacer? Y nosotros lo haremos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Y nosotros lo haremos. Hermanos, este es un caso de una conciencia que está a la defensiva, que busca la luz a tientas. Este es el caso, como veíamos el domingo.
Y se acuerdan lo que hablábamos el domingo del joven rico, que fue corriendo tras nuestro Señor y dijo, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Y qué le dice el Señor? Ah, ¿qué bien haré? Pues simple, tan sencillo. Deja todo lo que tiene, todas las riquezas, véndalas y ve y déselas a los que, a los pobres. Ven y sígueme. Deja todo. ¿Y qué hace el joven rico? No, tú me pides mucho. ¿Cómo se le ocurre que yo anda tantos años que yo he trabajado por esta riqueza y ahora me vienes a decir que deje todo? No, eso no cabe en nuestra mente. Mejor siga usted su camino, Señor Jesucristo, que yo sigo, ¿qué? El mío. La expresión que haré es traducida como obrar, que en griego es lo mismo que trabajar. La expresión las obras de Dios, el hombre debe entender que a Dios se le debe tributar, mis hermanos, ¿con qué? Con las obras que Él pide. Esas obras las que Él pide son los que a Él le complacen, mis hermanos, que son agradables a sus ojos y concuerdan con su propia voluntad. Hermano, no debemos de buscar otras cosas para agradar al Señor. Ya están escritas en su palabra y a ella es la que nosotros debemos de someternos si queremos agradar realmente ¿qué? Al Señor. Escudriñemos las palabras del Señor. ¿Cuáles son las cosas que le agradan realmente a Él? Y hagámoslas con gozo, hagámoslas con alegría, hagámoslas ¿por qué? Porque Él nos dio la maravillosa salvación, mis hermanos. Y a Él le debemos ¿qué? Mucho. Mucho. Porque la salvación no la puede dar nadie, no la puede dar nadie, solamente el Señor Jesús. Miremos, mis hermanos, esta ilustración. Las raíces de un frondoso roble realizan una cantidad de trabajo y casi increíble. Las raíces hacen un trabajo, o en cualquier árbol frondoso hacen un gran trabajo, las raíces. Y es increíble cuando nosotros observamos esto. ¿Qué es lo que hacen las raíces? Absorben del suelo ¿qué? El agua y los minerales que nutren ¿qué? Al árbol. Sin embargo, hay algo. No son las raíces las que producen estos elementos necesarios, sino que simplemente lo reciben como un don que viene aún de parte de ¿quién? De Dios. Que vienen de parte de ¿quién? De Dios. Del mismo modo, la obra de la fe es la obra de recibir el don de Dios, pero este don debe ir creciendo, que cada día más y más en la obra, debe ir creciendo. Y ese es nuestro trabajo, ir creciendo cada día más la fe en nosotros. Mire lo que nos dice 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos, amados míos, estar firmes y constante, creciendo, ¿qué, hermano? En la obra del Señor. ¿Un día? ¿2 días? No, dice siempre, creciendo en la obra del Señor, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que no es en vano la obra, mis hermanos, del Señor. Esta pregunta, ¿qué debemos hacer? No debe despreciarse jamás. Aunque es una expresión perezosa de un anémico sentimiento religioso, despertado parcialmente, esto es mejor que no tener sentimiento alguno, ya que este es el peor aspecto del estado espiritual de muchas personas
en la cual su salvación les resulta completamente indiferente. Porque en este estado, ellos jamás ni van a preguntar qué deben hacer. No cabe duda que muchos se contentan con preguntarse qué deben hacer, como aquellos judíos que acabamos de leer. Pero nunca pasan de qué, de ahí. ¿Qué debemos de hacer? Pero ahí se queda. La vida cristiana es una vida de esfuerzo, mis hermanos. La vida cristiana no es fácil para todo aquel que la vive en la carne. Para todo aquel que la vive en la carne. Es difícil y a veces casi imposible. Casi imposible. Es por la obra del Espíritu Santo, creciendo cada día más y más en la fe. ¿Cómo crecemos, mis hermanos? A través de la palabra del Señor. Y no solamente leerla, sino ponerla, ¿por qué? Por obra en nuestro corazón. ¿Estás afligido? Vaya a la palabra del Señor. ¿Tiene problemas? Vaya a la palabra de Dios. ¿Tiene dificultades? Vaya a la palabra de Dios, si usted no va a encontrar consuelo en ella. Vaya. Pero también tenemos, por otro lado, a la pregunta, ¿qué debemos hacer? Esta pregunta, ¿qué debemos hacer también, mis hermanos? Es una gran bendición para los creyentes. Una gran bendición, ya que es el comienzo de la vida eterna. El primer paso hacia el cielo, el primer aliento de gracia, la primera palpitación espiritual. La Biblia nos muestra ejemplos grandes, mis hermanos, muy grandes, ejemplos de bendición a través de esta frase. Y déjenme nombrarle uno de ellos. Miremos lo que dijo el apóstol Saulo, porque todavía no era apóstol. ¿Sí? ¿Qué fue lo que dijo Pablo o Saulo cuando se encontró con el Señor en el camino a Damasco? ¿Se acuerdan? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? El carcelero de Filipos, ¿qué le dijo a Pablo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí ve? Que también la palabra ¿qué debo hacer? También es una bendición, mis hermanos, para nosotros. ¿Qué debo hacer? Así que, mis hermanos, cuando oigamos decir a alguien esta pregunta con respecto a su alma, y seguro pregunta ellos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos intentar ayudarle y guiarle por el camino correcto, ya que nunca sabemos a dónde puede llegar. Tal vez no acabe en nada y demuestre no ser más que un sentimiento transitorio, pasajero, pero también puede llegar a algo y terminar en la conversión de un alma. Eso no nosotros lo sabemos. El único que lo sabe es el Señor. ¿Cuál es el deber de nosotros? Llevarles a qué? El Evangelio. Llevarles el Evangelio. Uno no sabe en qué momento. Yo he visto personas que se han orado, y lo he vivido, por años y años orando por ellos, y comparten el Evangelio. A veces se ríen de uno, ¿sí? Se ríen de uno, no se aguantan que uno les hable el Evangelio, pero hermano, llega el momento de que si el Señor quiere o ya lo tiene antes de la eternidad, ¡pum!, en un momentico llegan a los pies de Cristo. Pero nosotros no debemos de desistir. Nuestros hijos, tal vez usted tenga hijos que no son conversos, pero usted de pronto puede decir, ya no más, ya no lucho más con esto. No, eso es tremendo. Pero hermano, usted no sabe si es salvo o no salvo, si el Señor lo tiene. ¿Para qué? Para salvación. Usted debe insistir. Ese es el deber de nosotros. ¿Qué tal nos dé la gran sorpresa? Que un día, yo tengo un ejemplo muy grande y muy allegado a mí,
Es de sorprenderlo a uno. Versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Miren, los judíos, miren, yo quiero que me escuchen ustedes, queridos judíos. Les voy a decir cuál es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. En el que el Padre ha enviado. En eso ustedes deben de creer y esa es la obra que ustedes deben de realizar. Los que estaban presentes y formularon la pregunta a Jesús, ellos estaban dispuestos, pero bien dispuestos a cumplir las obras de Dios. Hacer lo que se les dijera. Ellos no comprendieron que lo único que Dios les mandaba era un acto de fe. ¿En quién? En su Hijo. Un acto de fe en su Hijo, a quien Él, el Padre, había enviado. Hermano, ¿ustedes se acuerdan de ese dicho que dice, el pez muere por su boca? ¿El pez muere por su boca? Ante esta pregunta, Jesús, ¿qué hace? Toma la expresión que ellos habían utilizado con respecto a la obra. ¿Y qué hace? Y le responde con relación con esa mentalidad que ellos tenían. ¿Ustedes están pidiendo una obra que hacer? ¿Lo están pidiendo? Debían de saber que lo primero que Dios les llama es creer o confiar en el Mesías que tenían al frente. Esa es la obra que ustedes deben ¿qué? Hacer. No hay más obra. Que crean y confíen en el Mesías, en el Hijo de Dios. Cuando nuestro Señor nombra a la fe como la obra de Dios, no se está refiriendo a la obra de su Espíritu y su don. Aunque esto es cierto, pero no es la verdad en este texto. Lo que el Señor les quiere decir es que creer es la obra que complace a Dios. Creer es la obra que complace a Dios. Y esto es muy agradable, mis hermanos, para la voluntad y la mente de Dios. Esto es agradable para creer en quién, en el que Él envió. Es creer en su Hijo, que es la única manera de poder ser salvo. Y esta salvación se da solamente por gracia a todo quien, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Mientras que la condenación se produce como un resultado de la incredulidad en Él. La condenación se produce como un resultado de la incredulidad en Él. Así que no se trata de obrar en el esfuerzo humano. No se trata de obrar en el esfuerzo humano, sino de creer en quién es el Salvador del mundo. Creen en Él, que es el Salvador de qué? Del mundo. Esa es la gran obra que a Dios le agrada, que está contento, que está feliz cuando nosotros lo hacemos. No podemos hacer nada, hermanos, si no hemos creído. No podemos hacer nada si no hemos creído. Eso es exactamente lo que agrada a Dios. Y le agrada por encima de qué? De todo. Es imposible complacer a Dios sin fe. Y esto no es fácil. Es lo más difícil de todo. No hay nada más grande prueba que nuestros sentimientos, como nuestra disposición a creer en Cristo. A creer en Cristo. Mano, y es tan fácil, de verdad, uno lo dice muchas veces de palabra, ¿no? No, yo creo en Cristo. Pero cuando Cristo dice, prácticamente deje todo, ¿cierto? El que no ama, el que no abandona padre, madre e hijo, no podrá ser ¿qué? Mi discípulo. Y acuérdense de lo que yo dije, no es que lo abandone, ¿no?
Ah, no, yo tengo a mi papá y mi mamá, entonces lo voy a ¿qué? Abandonar. No, es que pone el amor a los padres por encima de quién? De Jesús, del Señor. El Señor debe ocupar el primer ¿qué? Lugar. Hermano, entonces, nuestra disposición a creer en Cristo y abandonar nuestras propias obras. Así, mis hermanos, que toda la vida cristiana comienza ¿dónde? En el creer. Creyendo en quién, en Él. Creyendo totalmente en Él. Entonces miremos cómo nuestro amado Salvador en este versículo nos muestra su maravillosa sabiduría y cómo, hermano, es que es algo impresionante, y cómo ajustó su lenguaje a la mente de qué, de los oyentes, tanto los pastores, maestros y todo creyente no debería únicamente enseñar la verdad, no debería únicamente enseñar qué, la verdad, sino enseñarla con qué, con sabiduría y tacto, como lo hizo qué, el Señor Jesucristo. Es que pone uno a profundizar en la obra de Cristo, en lo que cada palabra de Cristo, uno se queda sorprendido de él, cómo hace las cosas con una sabiduría tan increíble. Y eso es lo que nosotros debemos de qué, de hacer, enseñarla con sabiduría y tacto para cultivar la atención de aquellos a quienes nosotros enseñamos. Una cosa, mis hermanos, es profesar la verdad, pero otra cosa muy distinta es saber impartirla o capaz de impartirla sabiamente. La verdad se debe, ¿cierto?, compartir sabiamente, mis hermanos. Es algo grandioso como Jesucristo da un gran honor a la fe misma. Jesucristo la considera como la raíz de toda religión, la piedra angular de su reino, el primer paso hacia el cielo. Muchos cristianos hablan con ignorancia de la fe y las obras, como si éstas pudieran compararse entre sí, como si fueran iguales o que se oponen entre sí. Hermanos, la fe en Cristo es tan primordial en el cristianismo que en cierto sentido es la más grande y mayor obra que se puede hacer. Es la semilla, como dije, la raíz de toda religión, y que no podemos hacer nada por nuestra salvación hasta haber creído. El caso es creer. Pero la respuesta correcta a la pregunta de qué debemos hacer se define solo en una palabra: creer. Mire lo que dice el versículo 30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y para que te creamos? Muéstrenos a ver qué obras haces. Muéstrenos. Hermano, en este versículo sale a florecer la gran incredulidad de los judíos. No hay nada tan profundo en el corazón del hombre y que salga a la luz tarde o temprano que el llamamiento de creer en Cristo. Las exhortaciones a las obras no despiertan, mis hermanos, prejuicios y enemistad. Las obras, hermanos, no despierta prejuicio ni enemistad, pero es la exhortación a qué, a creer, es la que grandemente que ofende a muchos, ofende a muchos. En este caso, los judíos fueron ofendidos. ¿Por qué? Por la palabra de Cristo, en la cual dice: no, ustedes tienen que creer. Ellos se sintieron ofendidos. Así muchos de nosotros nos pasa.
Crea en Jesucristo. El mundo le cuesta creer en Jesucristo. Miremos las palabras, ¿qué señal pues haces tú? La palabra griega de tú tiene un sentido muy enfático. Es como si los judíos le dijeran, ¿quién eres tú? ¿Para qué? Para hablar de esa forma. ¿Quién eres tú? A ver, dígame, ¿qué milagro haces tú para probar que eres realmente el Mesías? Hermano, aquí vemos un sarcasmo y una burla grande para nuestro Señor. Una burla evidente en esta pregunta. La pregunta para que veamos y te creemos prácticamente significa, mire Jesús, el milagro que hagas. Mire Jesús, el milagro que tú hagas es una prueba irrefutable de que eres el Mesías. Y nosotros, al ver ese milagro que tú haces y vayas a hacer, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a creer en ti. Vamos a creer en ti. Y este lenguaje, mis hermanos, es muy habitual a los corazones inconversos. Quieren ver primero y luego creer. Y esto es invertir el orden de Dios, ya que la fe debe venir que primero y después llegará la vista. Si definimos entonces las palabras te creemos y el creáis en el que Él ha enviado, hay mucha diferencia. Vuelvo y repito esto, pongan el cuidado. Si definimos la palabra te creamos y el creáis y el creáis en el que ha enviado, hay mucha diferencia. Creer en es la fe salvadora. Y creer a secas es mera creencia de una persona que dice la verdad. A secas, mera creencia de que una persona dice la verdad. La Biblia aún dice, y lo hemos mirado en la Biblia, los demonios creen a Cristo y sus palabras. Los demonios creen a Cristo y sus palabras. Es lo que dice. Saben que es verdad. Las palabras de Cristo, ellos saben que es verdad. Las palabras que dice Cristo saben que es verdad. Pero aquí está esto. Pero no creen en quién. En Cristo. Creen en su palabra, pero no creen en quién. En Cristo. ¿Para qué? Para su salvación. Ellos siguen diciendo, muéstranos entonces, ¿qué obras haces? Esto es increíble, hermano, pero bien increíble, que estos hombres, el cual habían visto un milagro, como el de la alimentación de los peces y de los panes, hace 24 horas, eso estaba reciente, pudieran hacer una pregunta a Jesucristo como esta. Ellos habían visto ese gran milagro, pero no cabe en mi cabeza que pudieran decir que les mostrara una señal mayor que esta. Hermanos, ellos están hablando como si hace, digamos, 24 horas él lo había hecho. Y parece que eso se les había olvidado rápidamente. El milagro. Ellos habían participado y habían estado con Jesús. Y van y le viendo semejante señal y van, no, pues muéstranos una más grande. Porque para nosotros eso es una bobada. Porque esto es lo que usted, cipote bobada. ¿Sí? No, mis hermanos, sin duda, esto nos muestra que ante semejantes milagros, el corazón del hombre es enormemente torpe e inerte y grandemente incrédulo. Pero lo más increíble y que nos puede sorprender más es que entre los mismos cristianos haya ese mismo sentimiento de incredulidad. No han entendido que el milagro más grande, hermano, y lo pregunté,
¿Cuál es el milagro más grande que usted haya visto en su vida? ¿Cuál es el milagro más grande que haya visto usted en su vida? Si ustedes lo analizan, como yo un día me sorprendí, el milagro más grande fue usted mismo, soy yo. ¿Cierto? El milagro más grande de ser mis hermanos andando en el mundo. Si ustedes se acuerdan cómo andaron en el mundo, yo tuve realmente en el mundo muchas cosas terribles, pero terribles. Tanto así, mis hermanos, que no daban nada por mí, mis propios hermanos en la carne. No daban nada por mí. Pero yo digo, Señor, gracias. Porque tú, Señor, sí creíste en mí. Llegaste a mi vida y cambiaste esta porquería de hombre en un hijo tuyo. ¿Cómo no creer en él? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no vivir para él? ¿Cómo no entregarle mi vida a él? Y tal vez, mis hermanos, nosotros nos olvidamos de eso, del milagro que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Quién eras tú antes? ¿Quién eras? Hermano, ¿y sabe lo que hace Cristo? Le dice, mire, no me importa lo que tú hayas sido, homosexual, una lesbiana, un ladrón, un asesino, lo que sea, pero no me importa. Si yo quiero darte la salvación, te la doy y te la doy. No me importa lo que has sido. No, eso no es grandioso. Eso no es extraordinario para vivir para Él, para darlo todo, mis hermanos, por Él. Si miramos a nuestros alrededor, podemos observar fácilmente lo que es capaz la naturaleza humana. O también cuando consideramos el libro de Éxodo, hermanos, y vemos cómo muy pronto el pueblo de Israel olvidó lo que Dios había hecho en el desierto por ellos. Y no solamente en el desierto. ¿Quién podía sacar a este pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? ¿Quién lo podía hacer? Es como hoy se hacen diferentes marchas y diferentes cosas para sacar a ciertos presidentes en el mundo entero. Y piensan que con esto tal vez lo pueden hacer. Pero el único que puede hacer esos milagros grandiosos es Jesucristo. Hermano, ¿quién pudo con el faraón? Nadie podía. Y Dios le dijo, yo estoy aquí. Yo sí puedo. Y hago lo que quiera con usted. Y le mostró su grandeza. Y le mostró al pueblo de Israel los milagros, señales. 7 plagas. Mató a todos los primogénitos. Los saca por el desierto. Les da que el maná del cielo. Hermano, y eso se olvidaron. Los milagros que habían visto. Recordemos que esta petición de una señal o un milagro fue, hermano, habitual durante el ministerio de nuestro Señor. Esto formaba parte de la mentalidad judía. Por eso San Pablo dice a los judíos, dice, los judíos piden señales. En Primera de Corintios 1:22. Siempre, mis hermanos, se estaban engañando a sí mismos con la idea que necesitaban más pruebas y aparentando que en caso de tenerlas, creerían en Jesucristo. Hay miles de personas que hacen exactamente lo mismo en todas las épocas. Viven esperando algo que les convenza, imaginando que si fueran convencidos, tomarían la religión de otra manera. Pero la verdad, a esto es falta de qué? De memoria, de que mantienen las personas alejadas de Cristo. Porque, hermano, si usted se pone a mirar, hay muchas evidencias en nuestras vidas. Aún después de ser cristiano, muchas evidencias en nuestras vidas. Hermanos, que nosotros he aprendido a mirar atrás. Y de verdad, y yo miro hacia atrás y digo, Señor, eres tú el único.
Eres tú el único que haces esto, Señor, en mi vida. Hermano, ¿qué estamos nosotros esperando? Hermano, muchos están esperando que cambie su hijo, que cambie ciertas personas, que cambie esto. Preocúpese, mi hermano, por su salvación. Preocúpese usted por creer, para que aún usted creer verdaderamente en Cristo, la persona que usted ha luchado y que ha orado, a través del testimonio suyo, él puede caer a los pies de Cristo. Él puede caer a los pies de Cristo. Preocúpese usted por creer y verá, mis hermanos, los resultados en su vida, y no solamente en su vida, sino en los otros. Los judíos tenían abundantes señales, evidencias y pruebas de que Jesús es el Mesías. Esto nos sorprende. Pero muchos incrédulos de nuestro tiempo tienen abundantes pruebas a su alrededor, pero no están dispuestos a considerarlas o examinarlas. De cierto, es el refrán que dice esto: no hay peor ciego que el que no quiere ¿qué? Ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y aún entre los mismos cristianos existe esta incredulidad. Han visto los milagros y señales de Dios para sus vidas. Y si usted, vuelvo y digo, miran hacia atrás, usted ha visto otras vez sanidades. Usted ha visto, mis hermanos, una respuesta a su parte económica. Usted ha visto, mis hermanos, una gran conversión que no creían que esta persona se fuera a convertir. Pero ¿saben una cosa? Nos olvidamos rápidamente de ¿qué? De esto. Nos olvidamos rápidamente de esto. Un gran teólogo, Pascasio Kessner, dijo: el ateo sigue buscando pruebas de la deidad a pesar de cruzarse a diario con milagros manifiestos en su vida. Tremendo. El ateo sigue buscando pruebas de la deidad de Dios a pesar de cruzarse a diario con milagros manifiestos. Si miramos, los judíos estaban dispuestos a honrar a Cristo como un profeta, pero lo que no podían aceptar era la fe en quien, en él, aún como maestro, era más popular Cristo como maestro, pero no como Mesías. Pero no creían en el sacrificio y el sustituto de la sustitución de Cristo. ¿A favor de qué? De ellos. Verso 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio ¿qué? A comer. Ellos llaman al maná pan de ¿qué? Del cielo. Es evidente la intención de los judíos. Su intención era una comparación muy desfavorable entre nuestro Señor y Moisés, y entre el milagro de la alimentación de la multitud que hizo nuestro Señor y la alimentación de Israel con el maná. Es como si ellos estuvieran diciendo: mira, Jesús, aunque hiciste un gran milagro increíble ayer de multiplicar los panes y de los peces, déjeme decir una cosa, Jesús, le dijeron ellos: no podrás hacer un milagro mayor de lo que sucedió en los tiempos de nuestros padres, cuando fueron alimentados con maná en el desierto, y nada más que por 40 años. Y fueron alimentados, ellos dijeron, por Moisés. Tú, Jesús, no podrás superar esto. Eso fue fácil, la multiplicación. Pero yo quiero recordarle, Jesús le dijeron a ellos que Moisés alimentó 40 años con el maná. ¿Usted qué lo va a superar? ¿Sí o no? Entonces, dinos por qué debemos de creer en ti.
Por ahora no tenemos una prueba de que eres un profeta mayor que Moisés. En esto, mis hermanos, vemos los propensos que son los hombres, propensos que son de los hombres a remitirse a cosas que se dieron en los tiempos de sus padres, en el Antiguo Testamento, cuando se les muestra la religión salvadora. Hermano, ¿y eso será que lo estoy diciendo yo? Mira, hermano, la Biblia. Miremos la Biblia, que son muy propensos realmente el hombre a buscar, a traer a memoria lo que se hizo con qué, con los padres. La mujer samaritana comenzó hablando, diciendo, de nuestro padre Jacob. ¿Nuestro padre qué? Jacob. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Le dijo la samaritana. ¿Sí o no? Los fariseos edificaron los sepulcros de los profetas. Edificaron. Desafortunadamente, los muertos siempre van a tener más autoridad que los vivos. Los judíos hablan de la alimentación milagrosa de Israel en el desierto con el maná como un hecho histórico notorio. Los intentos, mis hermanos modernos, de negar o dar una explicación a los hechos milagrosos documentados en el Antiguo Testamento son aquí, como en otras partes, opuestos con la forma que se habla en el Nuevo Testamento. Que se habla en el Nuevo Testamento. Son opuestos. Él niega, el que niega los milagros del Antiguo Testamento, déjeme decirle que está atacando el conocimiento y la veracidad de Cristo y los apóstoles. Hermano, ¿por qué? Porque todos los milagros que se hizo en el Antiguo Testamento apuntaban a quién, a Jesucristo. Todos apuntaban a quién, a Jesucristo. Y si se niega a estos milagros, mi hermano, estamos negando la veracidad de qué, de Cristo. Ellos los creían y hablaban de ellos como hechos históricos. Esto nos enseña que nunca, pero nunca debemos esforzarnos de estar de su lado. Miremos en el conocimiento de la Escritura qué tienen realmente los judíos en su mente. O ellos sabían las Escrituras y las sabían claramente, el Antiguo Testamento. El Salmo 78, 24, 25 dice: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarle. ¿Sabe dónde está esto? En el Salmo. ¿Y cuántos años pasaron de lo que sucedió? David les estaba recordando: e hizo llover sobre ellos maná que del cielo que comiesen. Es como diciéndoles: miren, no se vayan a olvidar de esto, porque ese maná, eso que les dio a comer, es un tipo de ¿quién? De Jesucristo. De lo que va a venir. Del que va a ¿qué? A venir. Vemos aquí que los judíos no eran ajenos al conocimiento de la Escritura, el cual era muy común en ellos. Veamos Deuteronomio 6, del 6 al 7. Y esto es sorprendente, ellos no podían sacar disculpas de esto. Dice la palabra del Señor: y estas palabras que yo te mando hoy estarán donde, sobre tu corazón, y las repetirás a quién, a tus hijos, y hablará de ellas estando que en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. Hermano, déjeme decirle una cosa, que ellos eran muy drásticos en cumplir la palabra del Señor. Y ellos sí cumplían y se la recalcaron. O sea que en el tiempo de los judíos, ellos sabían las Escrituras, porque sus padres, ¿qué? Se las habían recalcado. Pero eran palabras de pronto huecas para ellos. No lo entendían. Continuamente oponen a Jesús a personas históricas e irrepetibles
de la historia de Israel. En este sentido, los judíos le colocaron más adelante a Jesús. ¿Sabe a quién le colocaron como ejemplo? Abraham. Ahora le están colocando frente a él, a Jesús, a Moisés, el que condujo que al pueblo en el desierto. Directamente están pidiéndole una señal que fuese por lo menos igual a la de Moisés. Estas palabras la aplicaban a Moisés, pero no se la aplicaban a quién, a Dios. Ellos decían prácticamente que fue Moisés el que les dio de qué, de comer. Y esta aplicación sectaria de la palabra está muy equivocada y manifestada entre ellos. Se olvidan que aquel mismo pueblo, y se olvidaron de esto, ese mismo pueblo que salió de Egipto, aborreció la provisión que Dios les había dado. Ya no queremos comer más panes en maná, nos tiene que hastiar, nos tiene hasta aquí, ya no queremos. Hermano, aborrecieron lo que el Señor les estaba ¿qué? Dando. Hablando en contra de él, dijeron: nuestra alma tiene fastidio de ese pan tan liviano. El desprecio manifestado contra Dios. ¿Qué pasó con este desprecio? Trajo sobre ellos el juicio de ¿qué? ¿Se acuerdan de las serpientes venenosas? Que Dios envió entre el pueblo, y esto causó grandes muertes, muchas muertes en el pueblo de Israel. Y ahora están despreciando el pan de vida. Se asientan voluntariamente en la esfera de la condenación por su pecado, que esto los llevará a la muerte segunda. Las palabras de nuestro Señor en el versículo siguiente inducen a pensar que querían decir que Moisés fue el que les dio el pan del cielo. Mire el versículo 32. Y Jesús les dio, de cierto, os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El objetivo de nuestro Señor aquí era responder el argumento de los judíos, de que el milagro del maná fue mayor que cualquiera que hubiera venido a obrar al mundo. No se puede negar que el maná, a pesar de ser una comida física, también era un alimento celestial, un alimento provisto por la milagrosa mediación de Dios. Hermano, y el griego lo confirma así: no fue Moisés quien nos dio el pan del cielo, y aún este pan que se os dio no era el pan verdadero a que a vida eterna permanece. No era el pan verdadero. El pan verdadero vendría ¿qué? Después. El pan verdadero que salta para vida ¿qué? Eterna. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo ahora. Y esa frase debe ser utilizada en el presente. Y la idea es esta: lo que Moisés no podía darles, esto es el pan verdadero que alimenta al alma. Mi Padre sí se la da. Y lo hecho, lo está dando en este momento a quién, a ustedes. ¿Y cómo se la está dando? Al entregar mi Padre, ¿por quién? Por ustedes. Hermano, ese es el verdadero que maná, y lo hizo todo Dios. ¿Por qué? Por nosotros. Es que uno dice, hermano, ¿qué necesidad tenía Cristo? ¿Será que Cristo se benefició en algo, en haber dado nuestra salvación? ¿No? Aquí el sentido de ofrecer es algo para que sea aceptado.
que quizás no sea recibido por aquellos a los que se le ofrece. Es una afirmación extraordinaria y de una de aquellas que considero una demostración grande de lo que hizo realmente Dios a través del maná en Israel y a través del maná que Dios les estaba ofreciendo ahora a través de quién, de Jesucristo. Una redención tan grande que nos dio Jesucristo al ofrecerse a sí mismo por todos que nosotros. Como estos textos, mis hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. ¿Usted, hermano, ha meditado sobre este gran versículo? Fíjese que este versículo no dice porque de tal manera, ¿cierto? No dice que de tal manera, o quítele el de gran manera. Quítele, solamente póngale el amor, ¿sí? Del amor. Pero dice, de gran manera amó Dios al mundo. De gran manera te amó que Dios a ti te amó. Es un gran, pero gran amor que nadie lo puede superar aquí que en la tierra. Es un gran amor. Aún es un amor incomprensible por la mente que humana. Porque como dije, usted sería la capaz de, voy a hablar de mí como pastor, yo soy su pastor. ¿Usted sería capaz de entregar el corazón de su hijo por mí? No lo haría. Pero Dios, que pues digo, sí lo hizo. ¿Y lo hizo qué? Porque le tocaba. No, lo hizo por un gran amor que él tenía por quién, por nosotros. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está esta vida? En el Hijo. Pero este don es completamente desperdiciado, como muchos otros dones que da Dios a los hombres y que no beneficia a nadie salvo a los que ¿qué? A los que creen. Pero creo que en cualquier caso, el hecho de que Dios sí dé en cierto sentido a su Hijo como el pan verdadero del cielo, aún a los malvados incrédulos. Dio a su Hijo aún para los malvados incrédulos. Las palabras, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El Padre da, de hecho, al Hijo a aquellos que no son creyentes. Condena a los predicadores y maestros para que se hagan un ofrecimiento amplio, general, libre y completo e ilimitado de Cristo a toda la humanidad, sin qué, sin excepción. A todos. A todo creyente. A todo aquel inconverso que usted cree que es inconverso. ¿Al mundo qué? Al mundo entero. Es una labor que todos debemos de qué? De hacer. La palabra verdadero aquí es aplicada al pan. Significa verdadero en oposición a lo que solo es un tipo, un símbolo, algo transitorio. Sin duda, el maná era alimento real y verdadero para el cuerpo. Pero vuelvo y digo, era un tipo que representaba un alimento mejor. Y era algo que no podía beneficiar el alma de por sí. ¿El alimento de qué? Del alimento de los israelitas, el maná. No podía beneficiar el alma de ellos. Pero el verdadero maná sí lo podía ¿qué? Hacer. Cristo era el verdadero alimento espiritual. Y podemos encontrar ejemplos de él, de la palabra verdadero. Él era el verdadero. Y miren, mis hermanos, hay varios versículos que certifica que es el verdadero. Miren lo que dice Juan 15:1. ¿Qué dice? Yo soy ¿qué? La vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hebreos 8:2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó al Señor y no el hombre. Versículo 33.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Este versículo nos está diciendo que el pan de Dios es el que es Jesucristo, el verdadero pan. Es el verdadero alimento satisfactorio para el alma que Dios ha provisto como el maná que descendió del cielo. Pero si lo queremos ver más profundo, Él es ese pan personal del que pronto oirán hablar más claramente a estos judíos. Ahora la expresión da vida al mundo, vemos un contraste entre el pan de Dios y el maná. El maná solamente alivió el hambre de 12 tribus de Israel. Esto es 600,000 hombres y sus familias. El pan de Dios era para quien, para todo el mundo, y proporcionaba vida eterna a cada miembro de la familia de Adán que lo comiera, ya fuera el judío o el gentil. Debemos de tener en cuenta que no todo el mundo tiene vida de Cristo y cree en Él. Verso 34. Le dijeron, Señor, danos siempre ese pan. Vemos aquí que hay una semejanza en estas palabras con la narración de la samaritana. Cuando oyó del agua viva que Cristo podía dar, ella dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vemos en ambos casos como las palabras de nuestro Señor producen y manifiestan un deseo grande y bueno que está al alcance de todos. Y se expresa un deseo de tenerlo. El caso de la mujer samaritana. El deseo resultó ser la primera chispa de una conversión completa a Dios. Pero el caso de los judíos, este caso no fue más que un deseo del perezoso y que no fue más allá. La conversión no es desear y admirar. Si detallamos bien lo que hemos estudiado hasta ahora, vemos que estos judíos todavía no han entendido que nuestro Señor se nombraba así como el pan de Dios, o el verdadero pan. Habían deducido que sí existía un pan verdadero y satisfactorio, pero no hay una sola palabra, mis hermanos, que nos haga pensar que en ese momento vieran que se trataba de quién, de Jesucristo. Concluyamos, mis hermanos, entonces, lo que Dios nos quiere mostrar en el día de hoy. Ante la pregunta de los judíos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Esta es la obra que Dios quiere, que creáis en el que me ha enviado. Esta fue una respuesta extraordinaria y muy notable. Hay dos cosas que se oponen fuertemente en el Nuevo Testamento. Son la fe y las obras. No es obrando, sino es que creyendo. No es por obras, sino por medio de ¿qué? De la fe. Pero vemos que sí hay una obra que Jesucristo avala y es creer en Él. Esta es la mayor y gran obra y la más elevada de ¿qué? De todas. Es una obra de Dios. Nuestro Señor no quería decir que hubiera algún elemento meritorio en creer. La fe humana es, mis hermanos, su mejor expresión. No es más que débil y defectuosa, considerada como obra. No puede resistir la severidad del juicio de Dios. Merecer el perdón o comprar el cielo a través de obras no se puede hacer. Pero nuestro Señor sí quería decir que la fe en Él, como el único Salvador, es el primer acto del alma que Dios exige a un pecador. Un hombre no es nada hasta que ha creído en Jesús y descanso
en Él. ¿Cómo qué? Y reconozca que es un pecador perdido. Nuestro Señor sí quería decir que la fe en Él es ese acto del alma que agrada especialmente a Dios, que agrada especialmente a Dios. La fe en Él es ese acto del alma que agrada grandemente y especialmente ¿a quién? A Dios. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias te damos por esta, Padre Santo, tu palabra, Señor. Esta palabra tuya, Señor, tan grande y tan maravillosa. Dios, tal vez la hemos pronunciado, Dios de los cielos, con nuestra boca al creer en Cristo. Una vez dijo Jesucristo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, pero muy lejos de mí, Señor. Muchas veces estas palabras son una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a creer en ti, a creer en ti. Como dice también en tu palabra, que aún los demonios creen y creen tus palabras, pero no creen en Él como el Salvador de nuestras vidas. Señor, que todo lo hagamos para tu honra, para la gloria y honra tuya. Te alabamos, Señor,